Podríamos hablar sobre la sanidad, sobre la liberación en el ahora. Nadie que se libre. Hoy día vamos a hablar sobre la liberación en el ahora. Amén. Entonces, para poder ser libre, tú tienes que entender que tú eres un cuerpo tripartito. ¿Sí? ¿Qué significa tener un cuerpo tripartito? Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Así que cuando alguien acepta a Jesús como su Salvador personal, eh, esa persona renueva su espíritu. ¿Sí? Ah, y automáticamente pasa a ser hijo de Dios y su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, en eso estamos claros. Pero esto no te asegura que tú eres libre. Lo que pasa aquí es que se renueva tu espíritu, no tu cuerpo ni tu alma. ¿Sí? Entonces, el cuerpo humano está compuesto por tres partes. Es una persona tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Entonces el cuerpo es el que carga el espíritu y el alma. Amén. Entonces vamos a hablar de las tres cosas, pero más me voy a centrar en el alma. ¿Sí? Entonces el espíritu, ¿qué es el espíritu? Es la parte inmaterial o invisible del ser humano. Proverbios 20:27. Dice, candela y dice, pero la palabra es lámpara. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del vientre, del corazón. Entonces, lámpara de Jehová, ¿qué es? ¿Qué es? El espíritu. ¿Sí? Entonces, tu espíritu es la lámpara para Jehová. ¿Sí? Entonces, a través de tu espíritu, Jehová escudriña tu vida. ¿Sí? Entonces, el espíritu es cuando Jehová creó a Adán y lo hizo, lo formó y le dio un aliento de vida. Ahí está el soplo. Ese es el espíritu de él. ¿Sí? Entonces, están medio callados. A ver, vamos a empezar a animar un poco. Si ustedes no me ayudan, yo no puedo predicar. Entonces, el espíritu tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Entonces, una de las características de tu espíritu es que se comunica con Dios. ¿Sí? Es por el medio del espíritu que Dios hace ver a cada persona su propia naturaleza humana. A través de tu espíritu, Dios te revela el propósito para tu vida. ¿Sí? No a través de tu cuerpo, no a través de tu alma, a través de tu espíritu. ¿Sí? Entonces, tu espíritu tiene la comunión con Dios. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo se renueva tu espíritu? ¿Cómo se renueva tu espíritu? Lo dije al principio. ¿Cómo eres un hombre o una nueva mujer? Aceptando a Jesús como tu Salvador personal. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que uno del Sanedrín se fue a presentar delante de Jesús. ¿Sí? Nicodemo se fue a presentar en la noche. Y Nicodemo empezó a hablar con Jesús. Y le empezó a hablar de la vida, del ministerio. Póngase a imaginar a Nicodemo, un hombre viejo, 70, 80 años, al lado de Jesús, 32, 31 años más o menos. Y Nicodemo le dice, pero Jesús, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y Jesús le dice, para que tú seas una persona nueva, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, un hombre viejo, le dijo, pero ¿cómo voy a poder yo entrar en el vientre de mi madre? Entonces Jesús, sí, entonces se renueva tu espíritu de esa forma. El nacer de nuevo es aceptar a Jesús como tu Salvador personal. ¿Sí? Entonces, el espíritu está dividido en tres partes. Uno, en la comunión. Dos, en la intuición. Y tres, en la conciencia. ¿Qué es la comunión? Es por donde nos comunicamos con Dios. ¿Sí? A través de tu comunicación te comunicas con Dios. A través de tu comunión se comunica con Dios. Amén. Una parte de tu espíritu se comunica con Dios. ¿Sí? Dos,
a través de la intuición. ¿Qué es la intuición? Es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. ¿Sí? Entonces, cuando Dios habla al oído, solamente la gente espiritual lo oye. No hay ningún espíritu acá. Entonces, cuando Dios habla, a través del Espíritu, Dios te habla. Amén. Amén. ¿Están cansados? ¿Tienen hambre? ¿Qué pasa? ¿No comieron? ¿Tienen tuto? ¿Qué pasa? Le hablé de liberación y quedaron así como medio su carne al tiro. Ay, me libera. Déjame decirte que hoy día es la liberación. Amén. ¿Sí? El apóstol Guillermo Maldonado está predicando de la liberación. Venezuela fue un lugar de avivamiento de la liberación. Amén. ¿Sí? El apóstol Félix está predicando de la liberación. Amén. Así que aquí también se predica de la liberación. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la intuición? Es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo te guía y te habla. Entonces, a través de la intuición, Dios te da tus propósitos, Dios te da tu ministerio, Dios te da tu vida, Dios te da tu casa, Dios te da tu todo. ¿Sí? Entonces, no a través de la comunión, sino que a través de la intuición. Y 3, a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el medio que nos permite distinguir lo malo y lo bueno. ¿Sí? Entonces, un bebé, ¿a qué edad puede tener ya la conciencia? Saber lo bueno y lo malo. Ahí está la tía, la párvula. ¿A qué edad el bebé ya tiene conciencia de lo bueno y lo malo? ¿Un año? ¿Un año? Ex tía. Entre los 5 y 6 años. Te falta aprender de la tía. Entonces, a través de los 5 y 6 años, el niño ya brota la parte que es la... ¿Qué le dije? La conciencia. ¿Sí? Entonces, la conciencia es el medio que nos permite distinguir lo malo y lo bueno. Es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para poder escoger correctamente. ¿Sí? Tu conciencia hace que tú escojas lo bueno o lo malo. ¿Sí? Entonces tu espíritu está dividido en 3 partes. 1, tu espíritu, hijo, tu espíritu. 1, comunión, intuición y conciencia. Predicó el papá en esta casa. Entonces, comunión, intuición y conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tu espíritu se renueva? 1, nos da la posibilidad de comunicarnos con Él. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, tú tienes el acceso directo para poder hablar con Él. Antes no. Ese es el problema, cuando la gente no conoce a Cristo y dice, si Dios me sana, yo voy a ir a la iglesia. Ni siquiera conoce a Dios y le está pidiendo un milagro a Dios. Entonces las personas que tienen a Jesús en su corazón tienen la entrada directa para poder hablar con Él. Amén. ¿Sí? Entonces Jesús te hizo santo, Jesús te hizo puro, Jesús te hizo justo para que tú puedas hablar delante del Padre. Amén. Para que Jesús interceda por ti. ¿Sí? Entonces 2, nos permite conocerlo a Él y su voluntad. ¿Qué pasa cuando tú renuevas tu espíritu? Tienes el acceso para poder comunicarte con Él y te permite conocerlo a Él y su voluntad. Y nos permite ser verdaderos adoradores. Amén. 4:24 dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son necesarios que le adoren. ¿Sí? Amén. Está buscando adoradores que le adoren en espíritu, no en alma, no en cuerpo, no en conciencia, espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque lo que tienen el espíritu pueden adorar en verdad, no en mentira, no en tiniebla, sino que en la luz. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces tú no tienes problema cuando tú aceptas a Jesús. Tu espíritu. Ya no tienes problema con tu espíritu. Tu espíritu se renovó en el primer momento de que tú lo aceptaste. ¿Sí? De ahí te puedes olvidar de tu espíritu. Da lo mismo. Lo que importa es tu alma. Lo que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Porque si tu alma es limpia, tu espíritu es limpio. Pero si tu alma es sucia, tu espíritu es sucio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el alma? Es el asiento de la voluntad, emociones y de la mente. ¿Sí? Es el asiento de la voluntad, emoción y de la mente. Repítelo. Es el asiento de la voluntad, de la intención. Es el asiento de la voluntad,
Vamos, el asiento de la voluntad, emociones y de la mente. ¿Sí? Entonces, esta es la parte del creyente que no nace de nuevo. Entonces, ¿cómo yo puedo modificar mi alma? ¿Cómo puedo purificar mi alma? Se lo enseñé la semana pasada en la escuela bíblica, en la escuela ministerial. Le entra aquí y le sale por allá. Se dan cuenta que vienen a puro calentar asientos. El alma se renueva a través de la renovación, a través de la transformación y a través de la liberación. Amén. ¿Sí? Entonces, el líder, para que pueda ser líder, tiene que ser renovado, tiene que ser transformado y tiene que ser liberado. Si no pasa por esas tres cosas, no puede llegar a ser líder. ¿Sí? Entonces, si no hay renovación, Romanos 12:2. No conforméis a qué cosa. Más fuerte. No conforméis, sino que reformaos, sino que transformaos. Vamos a cambiar esa Biblia. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es entonces el alma? Voluntad. Voluntad, emoción y mente. Ahí dice, no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestra emoción. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo le enseña a la iglesia de los romanos. ¿Sí? Romano era un pueblo, era un país, bueno, en ese tiempo no era país, era un pueblo idólatra. ¿Sí? Entonces, Israel pasó por cuatro conquistas, si se puede decir así. Primero vinieron los babilónicos, luego vinieron los medos persas, luego vinieron los grecos romanos y luego vinieron los romanos. ¿Sí? Entonces los romanos tomaron la cultura de los grecos romanos. Entonces ellos empezaron a adorar dioses ajenos. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Aceptaron a los romanos para que entraran a Israel. ¿Sí? Entonces Israel estaba revuelto con los romanos. Empezaron a tomar dioses ajenos. No sé si han visto a Moisés. ¿Sí? Entonces, las hijas de Jetro empiezan a tomar culturas de otros lados, dioses de otros lados. ¿Sí? Entonces, así pasó con Israel y con Roma. Entonces, por eso Pablo se levanta y no predica de la unción, no predica del poder, no predica de nada, sino que dice primero, renueva tu mente, transforma tu mente. Entonces, ¿qué es la mente? El alma. Ay, si es tan fácil, hijo. Entonces, ¿qué tienes que renovar? Tu mente. ¿Por qué? Porque ¿qué es la mente? El alma. Tu voluntad. Entonces la pregunta es, ¿por qué si aceptas a Jesús como mi Salvador, sigo atado en mis deleites? ¿Por qué? ¿Por qué si tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, sigues atado en tu deleite, sigues mintiendo, sigues viendo pornografía, sigues teniendo una mentalidad maléfica, sigues teniendo maldición en tu cabeza? ¿Por qué sigues enfermo? Si aceptaste a Jesús como tu Salvador personal. ¿Me están entendiendo el mensaje? ¿Sí? Es porque tu espíritu solamente se renovó, pero no tu alma. Entonces, ¿por qué hay tanta gente dentro de la iglesia que aceptó a Jesús, pero siguen sus deleites? Siguen siendo las mismas personas carnales. ¿Por qué? Porque su alma sigue siendo negra, sigue siendo llena de pecado. ¿Sí? Entonces, todo está separado. Tu espíritu y tu alma son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:23, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. Entonces Jesús habla de tres cosas, Pablo habla de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 4:12 dice, ahí nomás Camila, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces tu alma es muy diferente a tu espíritu. Tú te mueres, tu espíritu se muere. Pero tu alma sigue viva. ¿Sí? Tu espíritu es simplemente un soplo de vida. Tu cuerpo es simplemente tierra. Pero tu alma es la que decide para dónde va. Amén. Amén. Entonces, el alma es comparada como un asno. ¿Por qué? Porque el alma es desobediente, es testarudo, es egoísta, es jactancioso, es inseguro, rebelde, orgulloso y arrogante. ¿Amén? ¿Tienes alguna cualidad del asno? Es más, los científicos dicen que el cuerpo humano es comparado con el del cerdo. Hicieron examen médico y el cuerpo humano, las células del cuerpo humano es parecido al del cerdo. ¿Para qué explicarlo? Si el cerdo es un animal inmundo que come cualquier cosa, tú le das cáscara y se lo come, tú le das comida, se lo come. El hombre igual. La mujer igual. Amén. Cualquier cosa que tienen, se lo comen. Amén. Amén. Salmos 103, versículo 1 al 3. Dice, bendice, alma mía. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo espíritu, su santo nombre, dice en la Biblia. Ahora, ¿de quién son estas palabras? De David, del rey David. ¿Sí? Entonces David era un adorador. David era un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Sí? Entonces, sigamos, versículo 2. Bendice, alma mía, nuevamente, a Jehová, y no olviden de ninguno de sus beneficios. 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana toda tu dolencia. Entonces, ¿qué significa esto? David le estaba diciendo a su alma, a su carne, a su mente, a su voluntad: alma mía, bendice a Jehová. En pocas palabras estaba diciendo a su carne: convéncete de adorar a Dios. Vergüenza, alabe a Jehová. Mentira, bendice a Jehová. No me están entendiendo. ¿Qué hizo David? Sacó todo lo malo de él y le empezó a decir a su cuerpo: ey, alma, empieza a bendecir a Jehová. Saca lo malo, saca la mentira, saca la malicia, saca el pecado, saca todo, saca el sexo, la fornicación, el adulterio. Entonces todo eso tiene que alabar a Jehová. Todas tus pasiones, tu voluntad, tu mente tiene que estar sujeta a Jehová. ¿Sí? Entonces eso es lo que está enseñando David. Entonces el alma debe estar sujeta al cambio, o no va a poder disfrutar la vida abundante de Dios. Entonces, el alma, la mente, a veces no está adaptado al cambio. ¿Sí? Ese es el problema. Es por eso, como decía mi mamá hoy día, en los jóvenes. El problema es que los jóvenes de hoy en día se aburren por cualquier cosa. Ven la vida como tan difícil. Ven las cosas como: tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí. ¿Sí? Entonces, los pensamientos de las madres del mundo. Y se lo digo con confianza porque a mí me lo han dicho. Comerciales. Entonces, los pensamientos de las mujeres, de las madres de sus niñas, le dicen: hey, búscate a un hombre que tenga plata y que te mantenga. Entonces, ¿qué hacen las niñas? Buscando al príncipe azul para que las mantenga toda la vida. ¿Sí? Pero llegas a la iglesia y el pastor te dice: hey, tú no tienes que ser mantenida, tú tienes que estudiar y ser tú prosperada. Amén. Una sola mujer. ¿Amén? Amén. 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 Entonces, Dios bendijo al hombre y a la mujer. No solamente al hombre, los bendijo a los dos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los jóvenes de hoy en día entran tanto en la depresión, entran tanto en la pena? Porque su alma no ha sido renovada. ¿Sí? Entonces, por eso que cuando tú vas a la calle y evangelizas a los jóvenes, dicen: no, es que tengo pena, es que tengo tristeza, es que no quiero hacer nada, es que tengo esto. Su alma no está sujeta al cambio. Pablo le dice: renovaos y transformaos. ¿Bajo qué? Bajo la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente tiene que ser transformada. Tu mente tiene que ser transformada. Amén. Entonces, el alma debe estar bajo el control del espíritu renovador de Cristo. ¿Sí?
Entonces te dije que el alma es el asiento de la voluntad. ¿Amén? ¿Qué es la voluntad? Es la parte de una persona en la cual reside la capacidad de decidir. Entonces, el hombre es un agente con libre albedrío. El hombre y la mujer es un agente con libre albedrío. ¿Amén? Entonces, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo, multiplicaos y fructificad la tierra. ¿Sí? Después le dijo, de todo pueden comer. ¿Sí? Todo pueden comer. Todo es suyo, pero menos de ese árbol. ¿Amén? Dios le dio un libre albedrío. No les dijo, vayan si quieren coman. No, le dijo, ese no pueden comer. Les dio una orden. En ese momento no había libre albedrío. Dios les dio una orden. Eso no puedes tocarlo. ¿Sí? Yo te apuesto que si yo te digo, ¿sabes qué, Alfonso? Le voy a poner un candado. No quiero que nunca más me lo abras. Te apuesto que en un año vas a abrirlo. Porque vas a saber qué tiene adentro. Así fue Adán y Eva. Estuvieron paseando y vieron el árbol. ¿Cómo será ese fruto? Al otro día, y empezamos a tocarlo. Pero no pudimos comer. Hasta que apareció la serpiente. ¡Ey! Tú puedes comerlo, vas a ser como Dios. ¡Pum! Entró el alma, se ensució el alma. La conciencia empezó a pensar. Pero si Dios dijo que no podíamos comer, ¿qué sabe Dios? Tú puedes comerlo. ¡Pum! Pescaron y se lo pusieron a comer. ¿Amén? El alma, la voluntad, es el libre albedrío que Dios te creó. Pablo enseña a la iglesia, le dice, tú puedes, en pocas palabras, en el lenguaje de ahora, ¿tú puedes fumar? Sí. ¿Tú puedes tomar? Sí. ¿Tú te puedes acostar con cualquier mujer? Sí. ¿O no? Pero dice, ¿pero agradará a Dios? Todo me es lícito, pero todo no me conviene. ¿Sí? Entonces Dios te creó con un libre albedrío. La voluntad está en ti. El libre albedrío está en ti. ¿Sí? Esa es la voluntad. Entonces, la voluntad del hombre se divide en decisión, intención, propósito, elección y deseo. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu intención en tu mente? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la elección y el deseo? Mis compañeros cuando estábamos en el liceo me decían, mira, ¿vaya a esa niña de allá? Sí, me gusta, me la voy a pinchar. Y buscaba todas las formas de poder ir donde la niña y pinchársela. Tenía la decisión, tenía el propósito, tenía la intención y lo hacía. ¿Sí? Esa es la voluntad. Ahora, lleva eso malo a lo bueno. ¿Veis la Universidad de Tarapacá? Sí, de ahí salgo yo. Amén. Nadie quiere salir de la Universidad de Tarapacá. Yo cuando entré a la universidad, entré el primer día y pisé la universidad, iba con miedo, mis piernas tiritaban. Era algo nuevo a mí porque todos me dijeron, el 7 es imposible, el 7 es para Dios, el 6 es para los profes y el 4 es para los alumnos. Y yo iba así, temeroso, tiritando. Y yo me paré y le dije, universidad, eres mía. Amén. Jehová te entregó mis manos. ¿Sí? Y entré con confianza. Y salí de la U. Amén. Amén. Entonces tu voluntad es cambiada cuando tú tienes un alma buena, una mente buena, una mente renovada y transformada y liberada. Entonces, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? En pocas palabras, ¿cómo lidiamos con nuestro libre albedrío? 1. Rindiéndola, quebrantándola, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Rindiéndola, quebrantándola y vaciándola. ¿Vaciándola de qué? Del pecado, de la ira, del enojo, de la malicia, ¿sí? Del adulterio, fornicación, pornografía, masturbación. Amén. ¿Sí? Te libras de eso, lo vacías y traes la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Vivir en santidad, buscar el amor, buscar la fe, todo. Todas las obras del Espíritu, todos los dones que tiene Dios, eso tienes que buscar. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces tienes que rendir tu alma, tu mente. Tienes que quebrantar tu mente. Y tienes que buscar la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo rendimos nuestra voluntad? ¿Cómo rendimos nuestro libre albedrío? Renunciando, despojándote y quitándote la voluntad tuya.
En Efesios 4:22 dice, ahí nomás Cami, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojado del viejo hombre, ¿sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, ¿sí? Saca todo lo malo, en pocas palabras dice Pablo. Despójate del viejo hombre, despójate de la vieja mujer y renueva tu mente. Se lo vuelve a decir, pero ahora a los efesios. ¿Te das cuenta que el mensaje de Pablo no fue de muchos milagros, sino que más fue sobre la carne, sobre la renovación? A su hijo Timoteo le decía, hey, hijo Timoteo, aléjate de las pasiones juveniles. ¿Sí? Aviva el don que está en ti, le decía. Nunca le habló de milagros, de sanidades. Más le habló sobre su vida, sobre su mente. Y en cada iglesia empezó a hablar sobre la mente. Después en los Efesios también le dice, si bajara un ángel del cielo y trayera otro evangelio que no es este, anatema, su voluntad, el libre albedrío. Amén. Entonces, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y en el amor. ¿Cómo Dios creó al hombre y la mujer en el Edén? ¿Cómo los creó? ¿Cómo los creó? Eso. Hablen. O son mudos. Vamos a poner un mudo acá que haga señas. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios para que traiga a una persona que es muda y pueda... ¿Cómo rendimos nuestra voluntad? Hacer morir. ¿Hacer morir qué cosa? La carne. Nada hay que morir la carne. Hacer morir la carne. ¿Sí? Tu carne, no la carne del animal. La carne del animal se come nomás. Tu carne se mata. ¿Sí? En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Morir lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, la mentira, la blasfemia, la malicia contra tu vecino. Amén. Entonces, todo esto está en tu alma. Las obras de la carne están en tu alma. Todo está en tu alma. ¿Por qué será cuando, no sé, han puesto varias fotos en Facebook? ¿Por qué será cuando ponen ahí culto de adoración, culto de liberación, no va nadie en la iglesia? Pero te hablan de bendición, de prosperidad y todo, la iglesia llena. ¿Por qué? Ya vamos a llegar ahí. ¿Qué es la mente? Otra parte del alma. ¿Sí? Te hablé de la voluntad, te hablé del alma y te voy a hablar de la mente ahora. ¿Amén? ¿Qué es la mente? Es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar y de escoger. ¿Sí? Tu mente tiene la habilidad de razonar y de escoger. De razonar. Cuando Dios te da una palabra, lo primero que razona es tu mente. Entonces, cuando Dios te dice, como le dijo a la Camila, el apóstol Félix, no te preocupes en la universidad, que está todo listo. ¿Sí? En pocas palabras te dice, hay becas. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Accionar su palabra a la voluntad de Dios. Yo creo esa palabra. Pero el problema es que cuando nos somos renovados en nuestra mente, tu mente empieza a decir, ¿cómo? ¿Y cómo voy a postular? Si son tantos chilenos. Tu mente empieza a razonar la palabra. En tu mente empieza a entrar el espíritu de Grecia. Todo lo razonas, todo tiene una ideología, todo tiene una lógica. Ese es el problema, que hay miles de personas en tal iglesia, pero todo lo razonan, no lo creen. Amén. Amén. Necesitamos renovarla por medio de la palabra de Dios. Entonces, antes de aceptar a Jesús, teníamos ideas, ideologías,
argumentos, más en Cristo necesitamos renovar esa mentalidad vieja. ¿Sí? Entonces, cuando tú entras a la iglesia y tú le preguntas a una persona, ¿tienes que cambiar? No, a mí nadie me cambia. Muero así, nací así y muero así. ¿Qué mal pensamiento es ese? Don Juve es un maestro de corpesca que él me pegaba con el pulgar siempre. ¡Pah! Y así aprendí a ser mejor persona como trabajador. Y todo eso. No me enseñó nada de tornería, él era soldador, pero con los golpes que él me daba aprendí a ser como un mejor trabajador. Hacía algo mal, ¡pah! Me pegaba con el pulgar. Imagínate, el pulgar. Y me dolía la costilla. ¿Sí? Entonces a Don Juve le decía, Don Juve, deje de fumar. ¿Por qué fuma tanto? Se fumaba una cajetilla diaria más o menos, una cajetilla y media, todos los días. Y él me dijo, mira, flaco, yo nací así y me voy a morir así. Así que tú no te metes con mi vida. Me cortó el acceso a su vida. Amén. Muchas de las personas que entran a la iglesia dicen igual lo mismo. Yo nací así y muero así. Yo no ayuno, yo no oro, yo no diezmo. Sus mentes son mentes esclavizadas al pensamiento humano, al pensamiento carnal. ¿Sí? Y no se dejan renovar bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la palabra renovar está compuesta por dos vocablos. Re-novar. ¿Sí? Re significa repetir. Y novar significa algo nuevo. Entonces, en otras palabras, ¿qué está diciendo esto? Que quites lo viejo repetitivamente y pongas algo nuevo en tu mente. ¿Sí? Saca lo viejo repetitivamente. A cada rato saca lo malo, saca el pecado, saca la mentira. ¿Sí? Si te sale una mentira cada 5 minutos, sácala. Y pone algo bueno. Si eres mentiroso, pone la verdad sobre tu boca. Si hablas garabato, saca los garabatos y pone bendición sobre tu boca. Si ves pornografía, ve a Guillermo Maldonado. Ahora no vean a Guillermo Maldonado, vean a Monte de Dios, que ya se habéis transmitido. Amén. ¿Me están entendiendo la idea, no? Saca repetitivamente lo malo que está en ti y pone un chip nuevo. ¿Sí? Cuando renuevas tu mente, todo está sujeto y Dios puede hacer algo nuevo. Lo que decía mi mamá hoy día, si tus sueños personales son más grandes que los sueños de Dios, Dios no va a cumplir nada. ¿Sí? Entonces, tu mente tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Entonces, cuando renuevas tu mente, todo está sujeto y Dios puede hacer algo nuevo. ¿Algo nuevo en qué? En ti. Entonces, todos tus sueños personales se cumplen porque tú estás cumpliendo los sueños de Dios. Cuando tú cumples los sueños de Dios, todos tus sueños se cumplen. Amén. ¿Qué es el cuerpo? Y eso no le voy a dar tanta importancia. Es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. Entonces todo lo que está en tu alma sale por el cuerpo. ¿Sí? Ahora, si lo ponemos a introducirnos más en el cuerpo, Pablo dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero más me quiero centrar en tu alma. Porque en tu alma está todo lo malo. Amén. Si tu alma es buena, entonces tu cuerpo puede ser templo del Espíritu Santo. No te sirve de nada cuidar tu cuerpo, no hacerle daño a tu cuerpo, si tu alma es sucia. Amén. Entonces, la liberación es el pan de los hijos. Nadie que se libre. La liberación es el pan de los hijos. Amén. Jesús le llama liberación del pan de los hijos. ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. ¿Amén? Entonces, dice la Biblia que había una mujer que fue a buscar a Jesús. Cananea parece que era. Por su hija o hijo. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Quiero que vayas a mi casa y sanes a mi hijo. Y le dice, ¿no sabes que no sabes que la liberación es el pan de los hijos? Y no para los perrillos. Entonces Jesús mismo le dice a ella, la liberación es solamente para los hijos. ¿Sí? Porque antes de liberar a una persona tú tienes que hacerle la oración de confesión de fe. Porque antes no es hijo.
antes criatura. Entonces, cuando Él dice, ya, yo reconozco que Jesús es mi Salvador personal, entonces Dios recién puede entrar a su vida y hacer un milagro. Hacer una liberación, hacer una transformación, a renovar su mente. ¿Sí? Entonces, a través de los años la iglesia ha desplazado la liberación y ha creado una iglesia pasiva. Entonces, la liberación es un privilegio, es una bendición para todos los hijos. Es la forma de que nos mantenemos aptos para el reino. ¿Amén? La liberación no es una degradación, no es humillar a una persona, ni tampoco bajar el nivel de esa persona. Cuando hay una liberación puede ver de diferentes formas. Puedes vomitar, puedes gritar, puedes llorar, puedes escupir. ¿Sí? Entonces, hay miles de personas que no quieren ser libres porque les da vergüenza vomitar. Les da vergüenza llorar en la iglesia. O su prestigio va a caer. Ah, el Alfonso es el líder de los jóvenes. Alfonso va a las naciones. Alfonso predica en toda la iglesia de las naciones. Y llega aquí y de repente es poseído. ¿Sí? Y empieza a botar espuma. Y todos empiezan a ver, pues Alfonso va a las naciones. Y es endemoniado. Alfonso, ¿qué tiene que hacer? Dejarse liberar nomás. Y empezar a vomitar, empezar a llorar, empezar a botar escupo, todo. ¿Por qué? Porque él va a dejar que Dios haga algo en su vida y no importa que los hombres y las mujeres lo menosprecien. ¿O es mejor el prestigio de los hombres en vez de Dios? ¿Es mejor el prestigio de los hombres en vez de Dios? ¿Qué quieres? ¿El prestigio de Dios o de los hombres? Dios. Entonces déjate liberar. Amén. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que vomitar, vomita. Si vomitaste la alfombra, compramos una alfombra nueva, da lo mismo. Amén. Pero lo que importa es tu liberación, amén, tu alma. ¿Sí? Entonces lo que digan los demás de ti da lo mismo. Tú tienes que decir, no importa, estoy vomitando, pero soy libre. Amén. Me voy a salir de la iglesia, pero voy a ser libre. Amén. Amén. No voy a ser esclavizado igual que tú. ¿Y qué onda? Digo, dile a tu vecino, quiero ser libre. No quiero ser esclavizado. Como tú. ¿Ah? Entonces Jesús vino a traer el reino. ¿Sí? Entonces Jesús hacía 4 cosas en esta tierra. Predicaba. No, predicaba, enseñaba y echaba fuera el demonio. En pocas palabras, liberaba. ¿Sí? En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a las quebrantadas de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, todo esto lo hizo Jesús en el año de jubileo. ¿Sí? La vez pasada te prediqué del año de jubileo. ¿Qué es el jubileo? Es el tiempo donde Dios trabaja. Es un tiempo de bendición. Es un tiempo de liberación. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la palabra ungido? Significa empoderado para demostrar algo sobrenatural en la tierra. ¿Sí? Entonces Jesús tuvo que haber sido ungido primero. Por eso Él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, sanar el quebrantado de corazón, darles vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Amén. ¿Sabes por qué ningún fariseo, ningún escriba pudo liberar a una persona? ¿O nunca pudieron traer el reino de Dios a la tierra? Dice la Biblia que Jesús iba todos los días a la sinagoga. ¿Sí? Y esta es la diferencia. Sinagoga con el templo son dos cosas muy diferentes. El templo es donde se iba a adorar a Dios y dar la ofrenda y los pactos para Dios.
Pero la sinagoga era la escuela de profetas. Amén. Ahora tú me puedes decir, pero si era la escuela de profetas, ¿por qué ninguno sanaba? Porque los mismos escribas, los fariseos, sacaron a los profetas y transformaron la sinagoga en un lugar de debate. ¿Sí? Entonces llegaba Alfonso y decía, no, ¿sabes qué fe? Tienes que ver para creer. Y de repente llegaba Manuel, no. Fe es no es ver para creer, sino que es creer en algo que no se ve. Y de repente llega Génesis, no, ¿sabes qué? Están equivocados. Fe no existe. Y empezaban a debatir cosas, palabras entre ellos. ¿Sí? Entonces sacaron a los profetas, sacaron la escuela, la formación de los profetas y trajeron pura letra. Entonces dice la Biblia que Jesús entraba a la sinagoga, no entraba al templo. ¿Amén? ¿Han leído esa parte? Amén. Entraba a la sinagoga, al lugar de debate. Y la gente esa se admiraba de la forma que él predicaba y de la forma que él enseñaba. Y ellos mismos decían, él lo hace con autoridad. Amén. Él lo hace con autoridad. Amén. ¿Sí? Entonces es muy diferente predicar a enseñar. Cuando tú enseñas, tú tienes que explicar bien lo que estás hablando. Pero cuando tú predicas, tú proclamas. ¿Sí? Entonces, el problema de los que predican acá, que solamente enseñan, o a veces solamente predican, pero no hacen las dos cosas. Tú tienes que enseñar y tienes que predicar. ¿Sí? Entonces Jesús hacía las dos cosas en la sinagoga, un lugar muerto. Entonces él venía, hablaba con autoridad, enseñaba y predicaba y hacía milagro en ese lugar. Entonces dice que en ese día, cuando él entró a la sinagoga y empezaron a discutir la palabra, entró un lunático y ¡pah! Cayó al piso y empezó a tirar espuma por la boca. Él lo sanó en el mismo lugar de la sinagoga, un lugar de debate. ¿Amén? 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 Entonces, la liberación es en el ahora, no es en el ayer, ni para el futuro, es ahora. ¿Amén?